Buenos Hola, días a buenos todos. días. Hola, buenos días, Luciano. Mi nombre es Carmela Ucirica. Estoy aquí para daros la bienvenida junto a Luciano Poyato. Soy presidenta de Plena Inclusión España y bueno, me va a acompañar en esta bienvenida Luciano Poyato, que él es presidente de la Red de Atención a las Adicciones, UNAD, y también presidente de la plataforma del tercer sector, ¿no? Yo por parte de Plena Inclusión lo que quería comentaros es que bueno, nosotros tenemos firmado un convenio entre las dos entidades desde junio del año 2021 y en él teníamos planteadas varias acciones, pero sobre todo tenía mucho que ver con poner encima de la mesa cuál es la problemática de las adicciones con las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ¿no? Además, hay una manera importante de hacerlo que es mediante la formación, ¿no? Somos dos colectivos que tenemos intereses conjuntos, pero que a la vez necesitamos formación para conocer qué pasa en el mundo, en el colectivo de la discapacidad intelectual y del desarrollo, pero también qué proponen y qué saben desde el colectivo de la UNAD, ¿no? Entonces, llevamos tiempo trabajando juntos y siempre se ha puesto encima de la mesa el tema de las adicciones, pero yo recuerdo ya hace muchos años cuando se empezaba a hablar de este mundo y la discapacidad intelectual, pensábamos que estaba muy alejado de nuestra realidad. El tiempo nos demuestra que no es así, ¿no? Ahora además estamos adentrándonos en un mundo más desconocido para nosotros, que es el de las adicciones sin sustancia, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual de desarrollo están en al mismo tipo de influencia que cualquiera. Pero está claro, como he dicho al principio, que nosotros no tenemos un conocimiento sobre este tema, por ello es muy importante colaborar entre las dos entidades, ¿no? El seminario de hoy está planteado desde esta idea, ¿no? La idea de poner encima de la mesa y además, como habrán visto en el programa, decimos empezando desde cero, ¿no? Las primeras intervenciones que va a hacer. ¿Por qué? Pues porque creemos que es bueno para todas las personas que además se han inscrito, que demuestra el interés que ha demostrado, que ha planteado esta jornada, ¿no? Tenemos más de 500 personas inscritas, de las cuales más de 200 ya están conectadas en este momento, ¿no? Entonces, al final creo que es importante que se hable de qué es la discapacidad intelectual y el desarrollo, un avance, y además que hablemos también de qué significa las adicciones sin sustancias, ¿no? Porque al final, en un mundo tan complejo como el que estamos, damos muchas cosas por sabidas, pero en nuestro colectivo ya nos hemos dado cuenta que tenemos muchísimo que aprender. Por tanto, era muy importante que hoy tuviéramos este seminario. Nosotros como público objetivo teníamos los profesionales que trabajan en el ámbito tanto de las adicciones como del colectivo de la discapacidad, pensando en lo que estaba yo comentando anteriormente. Pero obviamente es un seminario abierto y doy la bienvenida a todas y cada una de las personas que nos acompañan y que quieren estar con nosotros, ¿no? Al final, nosotros lo hemos planteado desde varias perspectivas, empezando desde cero, como les he dicho, pero también va a intervenir nuestro compañero Carlos Rueda, que él es el copresidente de la plataforma de las personas con discapacidad en plena inclusión, que nos va a dar una perspectiva desde la propia discapacidad intelectual. Yo creo que es importante oír la voz de las personas que están más cerca, ¿no? Que son nuestro colectivo, ¿no? En la segunda mesa va a haber un debate, pero que los dos ponentes van de una forma muy ágil a hacerse preguntas entre ellos, de tal manera que consigamos pues, responder el máximo de las dudas que se puedan plantear, ¿no? Al final, nuestra compañera Inés de Araoz hará las conclusiones de todo lo que se haya ido abordando durante el seminario. Pero en cualquier caso, yo quería resaltar que cuando hablamos de discapacidad intelectual y del desarrollo, no hablamos solo de etiquetas, o sea, desde Plena Inclusión ya llevamos mucho tiempo diciendo son personas, no son etiquetas. Entonces, el abordaje tiene que ir tanto para aquellas personas que ya tienen un diagnóstico, una aproximación, como para aquellas que podamos sospechar que también son personas con discapacidad intelectual del desarrollo. Por tanto, es muy importante todo lo que estamos comentando en este momento que tiene que ver con la formación y con la sensibilización. Yo creo que lo importante viene a partir de ahora. Repito mis buenos días y agradecimiento a todos y le cedo la palabra a mi compañero Luciano cuando quieras.
Pues muy buenos días y muchísimas gracias, Carmen, y un saludo muy cariñoso, no solamente para ti, sino también para toda la Junta Directiva y para la base asociativa de Plena Inclusión. Y para nosotros encantados, ¿no? Tú lo comentabas, tenemos un convenio de colaboración. Yo creo que el trabajo en red tiene que pasar por la cooperación y por la colaboración entre unas organizaciones y otras y que vayamos aprendiendo de nuestro conocimiento, de nuestro talento y sobre todo de nuestras buenas prácticas. Y por lo tanto, desde ahí el convenio entre Plena Inclusión y UNAD cobra más sentido, ¿no? Y dar la bienvenida a todas las personas que estáis en este seminario, que como muy bien decía Carmen, ha habido mucha demanda y esto es importante. Y la verdad es que nosotros como UNAD lo que pretendemos es dar servicio a nuestras organizaciones, ¿no? Que cada día atiendan con mayor calidad y con mayor profesionalidad a todas las personas que tengan problemas de adicciones, y eso es lo importante, independientemente de que tengan otras problemáticas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la semana pasada presentamos el perfil de 38.000 personas que han demandado tratamiento a las más de 200 entidades que pertenecen a UNAD, y nos encontramos con realidades desde personas en procesos de pobreza, de exclusión, unas con estudios, otras sin estudios, otras de clases más establecidas y también personas con discapacidad. Entonces yo creo que el tema de las adicciones se está tocando a toda la sociedad, y evidentemente pues las personas con discapacidad son personas en primer lugar, y en este caso las personas con discapacidad intelectual pues forman parte de la sociedad y también pueden tener problemas con las adicciones. Como tú muy bien decías, no hay que hacer más secos, ¿no? Bastantes secos tenemos ya, hay que normalizar las situaciones, pero eso no quita con que nos especialicemos más en cómo hay que atender en el caso de que tengan problemáticas con adicciones, pues personas que tienen discapacidad intelectual y por lo tanto pueden sufrir de un doble estigma. Todo lo que hagamos en prevención, bienvenido sea, ¿no? Porque una vez que ya contactan, ¿no? con el tema de la adicción, la cosa se complica, pero no es imposible salir y, bueno, pues nosotros estamos ahí cada día, pues como no solamente con más riesgo, sino con más atrevimiento para abordar todas las problemáticas. Y hay que normalizar, naturalizar y convivir porque las drogas, con y sin sustancia, han venido para quedarse. De esas 30.000 personas, 38.000, perdona, pues más de 1.000 y pico ya han demandado tratamiento para adicciones sin sustancias, sobre todo al juego online y a las apuestas online, es un problema. Y para las personas que tal vez puedan vivir con más aislamiento o menos relación social, esta problemática puede convertirse en algo dificultoso para este perfil de personas. Encantados de colaborar, lo importante es aprender. Como UNAD estamos encantados también de aprender qué dificultades y a qué problemáticas se encuentran en general las personas con discapacidad intelectual y ver cómo podemos colaborar en la manera en que nosotros también pues bueno, pues vamos aprendiendo, nos vamos formando, pero evidentemente pues nuestra especialidad es el abordaje en el tratamiento de las adicciones. Esta es una manera de colaborar, como decía al principio, es una manera de trabajar en red, pero yo creo que nos va a ayudar a todas las entidades del tercer sector, tanto los profesionales como las personas voluntarias, para poder afrontar estas dificultades que nos vamos encontrando día a día y que, como sabéis, y como muy bien tú has dicho, Carmen, pues las adicciones sin sustancia ahora mismo son un problema y se pueden convertir en un problema mayor. Pero bueno, hay que ser entidades y personas valientes, enfrentarnos a lo que tenemos, ver realmente lo que está pasando, intentar hacer un buen diagnóstico de la situación para luego poder intervenir y, cómo no, exigirle a las administraciones públicas que sigan invirtiendo, que nadie se merece caer en esta trampa de las adicciones. Bueno, pues que disfrutéis de la jornada, yo encantado de estar aquí y sobre todo que aprendamos muchísimo, que eso es lo importante. Porque día que no aprendamos, día que desaprovechamos la oportunidad, día que aprendemos algo nuevo, día que puede ser un día excelente. Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación y espero que disfrutéis muchísimo de este seminario. Muchas gracias, Carmen y Luciano, por inaugurar esta sesión y gracias a todas las personas asistentes.
A continuación va a dar inicio el webinar con una primera mesa en la que contaremos con profesionales de las adicciones y la discapacidad, como son Olaya Ezpiri, Ana Belén Sevillano, Carlos Rueda y Natalia Pérez, con quien moderaré conjuntamente esta mesa. Agradecer a estas profesionales por su participación y el conocimiento que nos van a exponer, acercando a las profesionales de plena inclusión el ámbito de las adicciones y a las de UNAT el conocimiento sobre la discapacidad intelectual. Esta primera mesa tendrá una duración de 45 minutos en los que aprenderemos sobre las adicciones en sustancia y la discapacidad intelectual para más adelante generar un debate en torno a la relación entre ellas. Vamos a dar paso a la primera ponente, Olaya Aizpiri, que es psicóloga general sanitaria y neuropsicóloga. Actualmente, Olaya trabaja en el recurso de tratamiento ambulatorio Calla de Fundación Rizaquia, que es una entidad del País Vasco con más de 35 años de experiencia en la atención de las adicciones. Adelante, Olaya. Bueno, primero pues agradeceros, ¿no?, que hayáis contado con Fundación Gisakia pues para poder participar en esta ponencia tan interesante y que yo creo que favorece un poco pues lo que comentabais, ¿no?, la sinergia entre entidades. Bueno, pues yo voy a hablar de las adicciones sin sustancias y de las conductas abusivas. Y bueno, pues como somos una entidad que trabaja todo lo que tiene que ver con las adicciones, me parecía mi papel, ¿no?, pues saber encuadrar un poco de qué hablamos cuando hablamos de adicciones sin sustancia, ¿vale? Es decir, si seguimos un poco la parte clínica, lo que es el manual, hoy por hoy, ¿no?, solo estamos hablando de adicción sin sustancia, comprende el juego patológico, ¿vale? Es decir, ahí estarían todo el tema de las apuestas. Es verdad que se va ampliando y también aparecerían las adicciones del comportamiento, que ahí es donde podrían aparecer pues, la adicción a la tecnología, ¿no?, independientemente que sea a través de las pantallas, de los móviles, al ejercicio, al sexo, a las compras, ¿vale? También quería dar una breve pincelada porque me parecía importante, ¿no?, pues que el juego de por sí es algo totalmente necesario en nuestro desarrollo, ¿vale? Por eso aparece la infancia. Es un facilitador, ¿no?, pues de todo, desde cómo nos relacionamos con el entorno, de toda la parte del área corporal, de los sentidos, favorece mucho nuestro control y expresión emocional, favorece la creatividad, el pensamiento, la sociabilización. Por eso se mantiene, ¿no?, desde la infancia hasta la vida adulta y es un mecanismo que hemos generado que nos facilita la búsqueda del placer. Claro, ¿qué es lo que puede suceder cuando algo tan necesario se convierte en patológico, ¿no? Pues principalmente lo que vemos o lo que nos puede servir de marcador es que la persona pierde la capacidad de decidir libremente cuándo quiere jugar y cuándo no, ¿vale? Es decir, pasa de ser ocio a convertirse en una prioridad o en una necesidad. Es decir, el control va a cambiar de manos. Pasamos de que yo controlo el juego a que el juego me controla a mí y empieza a marcar el camino de mi vida. Yo sí que pregunté, ¿no?, al principio pues, qué personas estaban apuntadas, pues para ver un poco qué podía ser interesante. Entonces yo me puse un poco en la tesitura de decir, bueno, pues muchas de las personas que estáis escuchando pues trabajáis con familias, ¿no? Entonces, ¿qué os puede servir un poco de criterio para identificar, ¿no?, si podríamos estar hablando de un juego patológico o no? Pues si la familia refiere pues que la persona tiene cambios bruscos de humor, que hay un aumento de irritabilidad. Esto suele ser algo muy característico cuando de repente hay explosiones de rabia, de ira, siempre y cuando no sea algo que ya había referido previamente y que sea típico de esa persona. También comienzan a somatizar más síntomas ansiosos. Se suele dar o bien una pérdida de apetito, ya sabéis que cuando tenemos angustia se nos cierra el estómago y sin embargo la ansiedad suele hacer que tendamos a comer en exceso, que se altere la calidad, la profundidad y los horarios del sueño. Y también algo muy clave es que la familia suele identificar que tienden a aislarse, a evitar el contacto, ¿no? Es decir, pues antes siempre hacía una serie de planes, ahora da excusas para no acudir, pues las conversaciones se convierten más monosilábicas, más rápidas, ¿no? Pues como que evita ese contacto. Y por supuesto, pues que hay un aumento de la impulsividad tanto motora como cognitiva. ¿Cómo podéis verlo si a quien atendéis directamente es al propio paciente? Pues coincidiría, ¿no? Es decir, que manifieste un aumento de síntomas ansiosos, cognitivos y motores, que también se queje, ¿no?, de que haya alteraciones del sueño o bien del apetito o ambas cosas.
y que comience a decir frases, ¿no?, de este estilo, pues no puedo estar sin jugar, si no juego o no puedo jugar el tiempo que quería, me empiezo a notar más irritable, más nervioso, que notan, pues que cada vez dedico más tiempo a estar jugando frente a otro tipo de tareas, aunque me lleve a consecuencias de que, pues mira, mi pareja se ha enfadado o en el trabajo me han dado un toque de atención, ¿vale? Y algo también muy característico que tiene que presentarse siempre en una adicción, ¿vale?, son 3 conceptos, que es el de dependencia, el de abstinencia y el de tolerancia, ¿vale? Entonces me parecía que en vez de dar una definición al uso, pues quizás os podía ayudar el que yo pudiese buscar como frases que podéis oír vosotros a las personas a quien atendéis y que identifiquéis, por lo tanto, de qué estamos hablando, ¿vale? Es decir, si comentan que el juego se ha convertido en una necesidad, no puedo estar sin ello, todas las horas del día pienso en poder jugar, ¿no? Pues ahí claramente estamos identificando que es una dependencia, ¿vale? El síntoma de abstinencia pues tiene que ver más con si no puedo hacerlo, me noto más nervioso, más irritable, más inquieto, ¿vale? Y el criterio de tolerancia es un poco más complejo de entender. Cuando hablamos de una sustancia es muy fácil, ¿vale?, de entender, pero cuando hablamos de una adicción sin sustancia cuesta un poco más, ¿vale? El concepto de tolerancia lo que quiere decir es que en un primer momento podemos acudir a esa conducta, ¿no?, de juego patológico y obtenemos una satisfacción. Pero en el momento en que se va produciendo esa dependencia, necesitamos jugar cada vez más veces, dedicarle cada vez más tiempo, por eso se acaba produciendo un juego compulsivo, para poder obtener esa gratificación que antes obteníamos jugando menos, ¿vale? Ese es el concepto de tolerancia. Entonces, normalmente lo que suelen indicar es eso, pues que cada vez buscan más momentos para poder jugar, es decir, como que el juego va invadiendo poco a poco diferentes esferas de su vida y que el juego se convierte en algo más frecuente, más intenso y más compulsivo. Sí me parecía que, bueno, aunque evidentemente esto lo podéis encontrar en los manuales, ¿vale?, sí me parecía importante, pues nada, dar una pincelada un poco de la definición del juego patológico, ¿vale? Por un lado, para que cumpla el diagnóstico, pues tenemos que hablar de que la persona vaya cada vez invirtiendo y apostando más dinero para poder conseguir esa excitación deseada o esa satisfacción o ese placer. Que si no pueden hacerlo o intentan abandonarlo o intentan reducirlo, se produce, ¿no?, lo que hablábamos antes de la abstinencia, pues ese grado de irritabilidad, de nerviosismo, de angustia, de ansiedad, ¿vale? Que ellos hayan hecho varios intentos para o bien intentar reducirlo o intentar dejarlo y aún así no pueden hacerlo. Algo también muy característico del juego patológico es que aunque no estén jugando, están pensando en jugar, en cómo jugar, en cuándo buscar ese momento, en qué apuestas van a hacer, ¿vale? Es decir, ocupa mentalmente también, aunque no estén produciendo el acto, mucho espacio. A menudo también pues, utilizan, ¿no?, es decir, utilizan la estrategia del juego pues, cuando están tristes, cuando están desanimados, ¿vale? Al final es un mecanismo de evasión. También es verdad que otra de las características es que cuando se produce la dependencia y empiezan a perder dinero, la única solución que ven para recuperar esa situación es la de seguir jugando cada vez más. Tienden a ocultar a la familia y al entorno, ¿no?, o bien el hecho de que están jugando o las consecuencias negativas que está teniendo. Es decir, muchas veces hay un problema en el reconocimiento de esta patología y por parte de la propia persona, ¿vale? Está limitado su entorno, es decir, genera una limitación, pues puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel laboral, de estudios, ¿vale? Tiene una repercusión importante. Y de hecho, muchas veces también acaban incluso pues, afectando al entorno, ¿no?, más cercano, pues porque empiezan a involucrar en sus deudas pues, a la familia, a los amigos, empiezan a pedir dinero a escondidas, roban, etcétera, etcétera, ¿vale? También podemos diferenciar según el grado de gravedad, ¿no? Porque hay veces en las que lo que sucede es que la persona puede estar tiempo sin jugar, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el momento en que entra en contacto con el juego, pues es de forma descontrolada, ¿vale? Es decir, realmente se produce un juego de forma compulsiva, aunque sea capaz de estar varios meses o semanas
sin acudir al juego. Luego están los persistentes, ¿vale? Es decir, realmente se produce con una frecuencia diaria, ¿vale? Estos suelen ser más fáciles de identificar por parte tanto del propio afectado o afectada como por la familia. Y luego también es verdad que diferenciamos, ¿no? Si estamos hablando de una remisión inicial, pues estamos hablando que esa persona ha sido capaz de estar entre 3 y 12 meses sin apostar, sin jugar, y luego ya podríamos hablar de una remisión más completa cuando ya estamos hablando de que la persona incluso pasados los 12 meses se mantiene sin jugar. Me parecía importante también, pues para que nos podamos poner un poco en la mente de estas personas, ¿no? Y que entendamos cómo se pone en marcha todo este circuito, ¿no? Cómo acabas llegando de una simple apuesta a estar totalmente dependiente. Bueno, pues lo primero que suele suceder es entender que este tipo de adicciones pues normalmente cuentan con un gancho, ¿vale? Es decir, normalmente las apuestas muchas veces hasta te ofrecen dinero gratuito para poder comenzar a jugar. Esto, claro, lo que va a favorecer es este pensamiento que luego va a facilitar la fantasía de control, ¿no? De, fíjate, o sea, sin hacer ningún esfuerzo, sin ni siquiera perder dinero, ya puedo ganar dinero, ¿no? Ese suele ser como el primer gancho que hace que la persona pique y entre en contacto con el juego. Lo que va sucediendo es que esa persona, bueno, va consiguiendo algunas ganancias, va obteniendo placer. Por supuesto, se van dando distorsiones cognitivas, es decir, va a minimizar siempre las pérdidas y va a sobrevalorar las ganancias. Y eso va haciendo sentirle, ¿no? Pues que es una estrategia útil, que le hace sentirse bien y que realmente la controla cuando ya comienza a no ser de esa manera, ¿no? Y van intentando sustituir, ¿no? Pues esas emociones negativas que no saben gestionar de otra manera, pues poco a poco van perdiendo esos otros recursos que utilizarían en otro momento y los empiezan a sustituir por el juego, ¿vale? Ahí es cuando ya se instala totalmente la dependencia, cuando ya suelen empezar a dar síntomas de abstinencia y la tolerancia pues ya está puesta en marcha, ¿no? Y algo que suele suceder al final, que muchas veces cuesta entender, ¿no? Es que al final ya acaban jugando aunque no quieren, ¿vale? Es decir, porque es una dependencia. Y entonces empiezan a jugar y no pueden parar, ¿no? Pues por el propio mecanismo de la adicción, pero también porque como hay esa distorsión cognitiva, claro, están arruinados, tienen deudas, deben dinero a la gente y siguen pensando que la única manera de solucionarlo, de solucionar ese problema, esa angustia, es a través del juego. ¿Vale? Espero que esto os haya servido un poco para haceros una idea de qué es lo que pasa por la cabeza de estas personas y por qué se va produciendo la adicción. Dentro del comportamiento adictivo está el juego online, ¿vale? Y lo mismo, pues igual en vez de entrar en una definición al uso, pues he querido poner, bueno, pues alguna frase que suelen decir, ¿no? Pues lo que suele ser algo muy habitual, que cuando les vemos la primera vez en valoraciones, pues la verdad es que me pongo a jugar y es que pierdo la noción del tiempo, es que no sabría decirte ni cuánto tiempo juego, ni cuántas veces a la semana, ¿no? Es decir, se quedan atrapados en el tiempo en el que están jugando. Por supuesto, aparece el concepto de abstinencia, ¿vale? Es decir, empiezan a sentir sentimientos ansiosos, de estrés, se altera la conducta, la alimentación, el sueño, como hemos dicho antes, ¿no? Cuando no juegan. Y sobre todo lo que va sucediendo es que el juego cada vez va ocupando más espacios de su vida, con lo cual que pierden o esas relaciones de calidad o esas otras alternativas de ocio o esas otras alternativas de gestión emocional y van sustituyéndose cada vez más por el juego online, con lo cual que se produce un aislamiento que favorece que cada vez jueguen de forma más compulsiva. También me parecía importante señalar, ¿no? Que no todo es dependencia, es decir, a veces hay dependencia y a veces hay abuso, ¿vale? La principal diferencia entre la dependencia y el abuso es que con la dependencia hay una limitación, ¿vale? Es decir, la dependencia es limitante para su funcionamiento, hay una repercusión ya en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida emocional, ¿vale? Estas personas ya no tienen capacidad de control, ya han cruzado esa
esa línea. Sin embargo, en el caso del abuso, el uso que están dando al juego patológico o al juego online es dañino, pero todavía hay ciertas áreas que no están tan afectadas y tienen cierta capacidad todavía de empezar a parar, ¿no? O a decir si quiero jugar o no quiero jugar, ¿vale? Y es decir, en el abuso todavía no hay tolerancia, ¿vale? Pero sí comienza a haber un poco o sea, no hay ni tolerancia ni abstinencia, perdón, ni el comportamiento compulsivo que podríamos ver en la dependencia. En el abuso normalmente solemos recoger lo que tiene que ver con Internet, ¿vale? Lo he puesto así porque yo creo que al final es un poco independiente qué plataforma utilicemos, ¿no? O si utilizamos el móvil, la tablet, el ordenador, ¿vale? Al final yo creo que el abuso se produce sobre lo que es Internet en sí, ¿no? Normalmente lo que vemos es eso, ¿no? Que lo que os indicarán o lo que la preocupación de las familias es pues, que están absorbidos, ¿no? Es decir, es que al final parece que les resulta más interesante todo lo que esté pasando en Internet, todo lo virtual, frente a lo real, los problemas que tenemos en el día a día, las conversaciones de los amigos, los planes que les proponen los amigos, y verdaderamente es así, es que están atrapados en lo virtual, ¿no? Se detecta un patrón conductual abusivo del uso de Internet, como os decía, ¿no? Pues no hay una limitación, pero sí ya empieza a haber repercusión, ¿vale? Sobre esas esferas pues sociales, familiares, es decir, en el entorno empieza a haber ya preocupación. Y lo que se está viendo es que principalmente el riesgo está un poco en la diversidad de recursos, ¿vale? Es decir, si hablábamos, ¿no?, que tendemos a utilizar estrategias para evadirnos, para sentir emociones positivas, pues imaginaros el peligro que puede suponer Internet, ¿no? Cuando tengo que necesito reafirmarme, pues tengo redes sociales. Que necesito no pensar absolutamente en nada, pues tengo desde el TikTok que puedo entrar en bucle, desde los vídeos de YouTube, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que se ha visto es que lo que puede suponer el riesgo de abuso o posible dependencia es eso, que satisface cualquier necesidad emocional, porque siempre hay un contenido que me cuadre para no pensar, para no sentir, o para estar de subidón, o para sentirme mejor, ¿vale? También quería explicar un poco, ¿no? Pues, las redes neuronales, que además me parecía interesante, que quizás luego para el debate con mi compañera Ana Belén pues nos pudiese servir un poco, ¿no? ¿Qué redes neuronales están implicadas en la adicción, ¿no? Pues he puesto un poco la memoria del aprendizaje, el control, la recompensa, la motivación, ¿vale? Resulta muy importante sobre todo la motivación y recompensa, ¿vale? Tenemos que entender que esos son mecanismos que en nuestro día a día tenemos que ser capaces, ¿no?, de buscar una meta, de planificar cómo poder llegar a esa meta y claro, cuando estamos hablando de una meta fácil o muy cortoplacista, pues bueno, el grado de motivación influye menos, ¿no? Pues porque la recompensa llega muy rápido. Pero cuando pensamos en desarrollar los estudios, construir una relación de pareja o de amistad, ¿no? Pues ya estamos hablando de recompensas que requieren más esfuerzo, que va a haber que gestionar emociones de frustración, de tristeza, de angustia, de incertidumbre por el camino, con lo cual que claro, el tener que mantener el grado de motivación pues es importante para poder ¿no?, llegar a la recompensa. Y normalmente lo que sucede en las adicciones es que altera este mecanismo normalizado, ¿vale? Por un lado, porque eso sabéis, si pensáis en el juego, ¿no?, y en las apuestas, la gratificación es casi inmediata, todo es cortoplacista, ¿vale? Y porque por otro lado también algo que sucede, ¿no?, yo suelo poner un ejemplo como que el cerebro, pues las neuronas son una serie de bombillitas, ¿no? Y cuando obtenemos una recompensa, pues yo que sé, que hemos quedado con una amiga, pues se encienden 50 bombillas. Que mantenemos relaciones con nuestra pareja, pues se encienden, yo que sé, 100, ¿no? Pero claro, las adicciones lo que hacen es que de repente encenderían, pues gano una apuesta y de repente encienden 300, ¿no? Es decir, de alguna manera activan esa sensación de recompensa de forma artificial, sin ningún esfuerzo, y es ahí donde facilita mucho que se produzca esa dependencia, ese enganche, ¿vale? Porque es algo cortoplacista, algo fácil, que encima me genera muchísimo placer
Y por eso también es muy normal que a veces cuando veis una persona con una adicción, normalmente están muy apáticos, no disfrutan con nada, nada les ilusiona, porque claro, ese mecanismo normal de motivarse para llegar a la recompensa pues se ha visto alterado. Y entonces esas gratificaciones diarias normales de las que todos podríamos disfrutar no producen ese subidón y por lo tanto, pues cada vez se van cayendo y cada vez las hacen menos, priorizando el de la adicción. También quería explicar un poco las funciones comprometidas dentro de una adicción, ¿vale? Digo comprometidas porque, al igual que en el otro caso, si estuviésemos hablando de una adicción con sustancia, pues evidentemente están más que comprometidas porque hay una intoxicación por una sustancia, ¿no? Pero en el caso de una adicción sin sustancia, están comprometidas, su funcionamiento no es el adecuado, ¿vale? Pero no están dañadas. Entonces, dentro de las funciones comprometidas está la atención, la memoria, la planificación, la ejecución y la toma de decisiones. Pensar vosotros, ¿no? Y vosotras en vuestro día a día, o sea, la de veces que tenemos que hacer uso de estas funciones pues para las tareas habituales y cotidianas de nuestro desempeño, ¿no? Habitual. Quería explicar también un poco, ¿no? Pues al principio he querido explicar la primera parte un poco pues de las claves, de qué es la adicción sin sustancia, cómo podéis identificarlo vosotros en vuestro trabajo, pero sí quería, nada, unas breves pinceladas un poco de qué hacemos en Gisakia, ¿no? Pues nosotros trabajamos muchísimo las distorsiones cognitivas, ¿vale? Porque como si os acordáis un poco, ¿no? Cómo se va produciendo la escalada, una de las cosas que sucede es la fantasía de control, ¿vale? Dentro de la fantasía de control, pues comienzan a surgir estas distorsiones cognitivas, ¿no? Pues aparece la percepción del control del azar, ¿no? Que tenemos la capacidad de controlar el azar cuando no es así. Lo que he indicado antes, ¿no? La sobrevaloración de las ganancias y la minimización de las pérdidas, la atribución flexible, es decir, si gano siempre es porque yo lo estoy haciendo bien, porque yo le he cogido la estrategia, porque siempre depende de mí y sin embargo, si pierdo, pues no depende de mí, es algo externo, ¿vale? Entonces, en definitiva, un poco lo que hay que trabajar es el impacto real que está teniendo esa adicción en la persona, ¿vale? En la persona, en su entorno, en su desempeño diario, ¿vale? Desde el ISAKI trabajamos mucho la parte de prevención de recaídas, ¿vale? Nos parece importantísimo. Y entonces enseñamos mucho a la persona a identificar esos estímulos de riesgo. Y algo que también es vital, claro, vosotros pensar, ¿no? Es decir, esa persona podía tener o no diferentes alternativas de ocio, podía tener o no diferentes estrategias de gestión emocional, pero el juego ha hecho que eso se quede inutilizado y si vamos a quitar el juego, lógicamente tenemos que darle nuevas alternativas, ¿no? O bien que puedan volver a recuperar esas conductas alternativas de ocio o que las desarrollen por primera vez si no las tenían. Y una gestión emocional también adecuada, ¿no? Porque muchas veces pues hemos visto pues, que cuando están tristes, cuando están angustiados es cuando van a recurrir al juego. Y como la vida al final pues es que es eso, ¿no? Es decir, son momentos de alegría, son momentos de tristeza y eso no lo vamos a poder controlar, ¿no? Porque dejes de jugar no significa que no te vayan a pasar cosas negativas en tu día a día y por lo tanto es importante que te anticipes a cuando aparezcan esas emociones, yo qué voy a hacer con ellas, porque no voy a poder recurrir al juego porque estoy decidiendo no hacerlo, ¿no? Y luego también la eliminación de conductas de riesgo, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo cuando estamos hablando de una adicción sin sustancia siempre va a ser la abstinencia, ¿vale? No volver a hacerlo nunca. De hecho, muchas veces con el tema de las apuestas, pues existe un recurso de que ellos se autodenuncian, ¿no? Pues para que no puedan acceder a los locales de juego o para que no puedan acceder a determinados programas de juego, etcétera, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos con la familia? ¿Vale? Porque en Gisakia, al igual que muchos de los profesionales que estáis escuchando, pues intervenimos con la familia, ¿no? Pues lo primero que haríamos en cualquier patología, por supuesto, la psicoeducación, ¿no? La familia tiene que comprender qué es lo que le ha pasado a la persona y cómo ha llegado a ese punto, ¿vale? Porque a veces la familia sospecha y es conocedora y otras veces es algo que de repente se enteran pues porque les llega una deuda tremenda, una carta de embargo, o sea, ¿no?
Entonces, poder resolver todas las dudas para poder situarles en el escenario en el que está ese familiar, ¿no? Y luego algo que nos parece también muy importante es explicarles qué papel tiene que ocupar la familia, ¿vale? Porque muchas veces es muy fácil entrar en el papel de controlar. No, si yo le controlo no va a jugar. Y es verdad que igual al principio pues es necesario unos mecanismos de control, pues igual que controlen su economía, que supervisen las cuentas, ¿no? Pero realmente lo que vemos es que si el papel siempre es un control externo, dificulta muchas veces que la propia persona que padece la adicción sin sustancia se haga responsable de lo que sucede y no tome un papel activo en su tratamiento, ¿vale? Al final esa persona se puede apoyar en la familia, pero tiene que aprender a convivir con el riesgo de que siempre va a poder tener ganas de recurrir al juego, ¿vale? Y luego algo que también nos parece muy importante es que aunque haya un paciente señalado, ¿no?, por el que la familia acuda y pida ayuda, eso no significa que la familia se descuide en su propio autocuidado y en el problema de salud mental, ¿vale? Estamos hablando al final que la adicción es una carrera a largo plazo, es un maratón, ¿vale? Es decir, no es una patología con un síntoma que va a durar 6 meses, te tomas este fármaco y se pasa, ¿no? Es algo que va a estar ahí por siempre, que van a aparecer recaídas. Entonces es importante que la familia entienda, ¿no?, que tiene que cuidarse en todo este proceso y no pueden estar constantemente involucrados en el cuidado de aquella persona afectada por la adicción. ¿Cómo trataríamos las conductas abusivas? Pues lo que haríamos sería identificar el riesgo de pasar de abuso a la dependencia, es decir, en definitiva, les dejamos un mensaje que les quede claro que están al filo de la navaja, que es muy fácil que pasen del abuso a la dependencia y que están corriendo un riesgo muy grande si no tienen esa conducta, corren el riesgo de no poder parar. Y lo mismo, desarrollar esas estrategias alternativas de ocio si no las hubiese o potenciarlas si ya existen, y desarrollar estrategias de gestión emocional. Aquí sí he querido señalar, pues porque a veces, claro, como trabajamos en el ámbito, pues nos parece como que la gestión emocional, ¿no?, las personas tienen que ser capaces de poner palabras en las emociones o de reconocer qué emociones están sintiendo. Y muchas veces hay que hacer cosas tan básicas como esa, como reconocer qué emoción está sintiendo, ponerle palabras a esa emoción, explicarles cómo se expresa, en qué conductas, en qué pensamientos, cómo se va a expresar en el cuerpo esa emoción. Muchas veces hay que empezar desde esos aspectos tan básicos para que después puedan tener una herramienta pues más desarrollada, ¿no? Y una vez que vemos que esa persona tiene, ¿no?, es decir, ya ese uso o ese abuso, mejor dicho, que hacían del juego ya no está tan presente, ya no está tan en su mente, tiene otras alternativas de ocio, tienen otra forma de gestionar sus emociones, ¿no? Entonces esa persona puede estar preparada en poco a poco ir exponiéndose a aquella conducta abusiva, ¿vale? Es decir, si dentro de las conductas abusivas está Internet, está el móvil, está la tablet, evidentemente no podemos hacer un planteamiento que esa persona nunca más entre en contacto con nada de eso, porque es que en su día a día son necesarios, ¿no?, pues para comunicarse con su entorno, para desarrollar su trabajo, su formación académica, lo que sea, ¿vale? Entonces, dentro del abuso sí que puede haber, una vez, evidentemente, afianzado muy bien esas otras alternativas y esas otras estrategias de gestión emocional, empezar poco a poco hasta que veamos, ¿no?, el acompañamiento sería hasta que veamos que hace un uso sano de la tablet, de Internet, de la red social o de lo que sea que nos haya demandado. También quizás algunas de las personas que me estáis escuchando pues os preguntaréis, ¿no? Hijo, ¿hay como más vulnerabilidad? ¿Hay más disposición? O sea, ¿no? Pues porque igual eso también sirve un poco de despistaje, ¿no?, de cara a detectar si hay una adicción detrás o no. Si vemos que hay rasgos impulsivos de personalidad, ¿vale? Si vemos que hay dificultad en la resolución de conflictos, es decir, si decíamos, ¿no?, que muchas veces las adicciones sin sustancias se utilizan precisamente para evadirte, pues si ya eres una persona tendente a evadirte, ¿no?, de cualquier cosa que te genere una emoción negativa, pues lógicamente vas a tener más riesgo, ¿no? Una pobreza en las relaciones sociales, baja autoestima, ¿no?, pues porque hablábamos muchas veces que producen una gratificación inmediata y cuando hablábamos, por ejemplo, de las redes sociales, Internet, etcétera, etcétera, pues muchas veces uno siente reafirmado, ¿no?, su autoestima.
cuando hablamos de distimia, cuando hablamos de rigidez de pensamiento, pensamientos dicotómicos, pensamientos mágicos, ¿vale? Es decir, esto va a favorecer pues, las distorsiones cognitivas que hemos explicado antes, esa fantasía de control, y cuando hablamos de un bajo grado de autonomía, ¿vale? Muchas veces hay que entender que cuando tenemos un bajo grado de autonomía, pues algo que tenemos muy a mano, sí que pueden ser, ¿no? Pues sobre todo aquello que tendría que ver con el abuso, ¿no? Pues de las pantallas, de internet, del móvil, ¿vale? Y por otro lado, porque yo creo que algo que también se puede producir en personas que tienen un bajo grado de autonomía y que sienten que no controlan casi nada de su vida o que dependen de nosotros para controlar aspectos de su vida, pues muchas veces a través de la adicción pues sienten que por lo menos controlan algo. Es paradójico porque realmente no tienen el control en absoluto, ¿no? Pero puede empezar quizás el inicio un poco por ahí, ¿vale? Olaya, vamos Sí. terminando, por favor. Eso sí iba a decir que sin más daba paso a mi compañera Anabel. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Olaya. Vamos a dar paso a Ana Belén Sevillano, que es licenciada en Derecho y diplomada en Educación Social. Ha trabajado durante más de 10 años en el ámbito de las adicciones y en la actualidad coordina el área jurídica en plena inclusión en Castilla y León. En el ámbito de la discapacidad intelectual, ha estado trabajando en el programa de atención integral a personas reclusas con discapacidad intelectual y del desarrollo, desde el que se constata la dificultad del tratamiento de las adicciones del colectivo. Y con ello, adelante, Ana Belén, cuando quieras. Pues muchas gracias. La verdad es que después de una incursión tan amplia e interesante como ha hecho Olaya en el mundo de las adicciones, no espero estar un poco a la altura con la discapacidad intelectual y vincularla, ¿no? También me va a servir cosas que has planteado, avanzar ese diálogo y no ceñirnos tanto. Bueno, yo soy un poco anárquica, entonces parte de ese diálogo y de esas cuestiones a lo mejor pueden ir saliendo en este momento. Para centrar un poco por aquello de que a veces cuando, bueno, pues eso, cuando estamos trabajando con personas en el ámbito de la discapacidad, vamos a presentar en un minuto lo que es plena inclusión para que también veamos un poco de qué estamos hablando. Plena Inclusión es un movimiento asociativo que representa a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en toda España. Ayudamos a cada una de estas personas y a su familia a tener su propio proyecto de vida. Una vida de calidad que merezca la pena vivirse. También actuamos para lograr una sociedad justa y solidaria, en donde todas las personas sean ciudadanas de pleno derecho, estén incluidas y tengan las mismas oportunidades. Somos 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias que nos agrupamos en 900 asociaciones y 17 federaciones en toda España, Ceuta y Melilla. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sus familias y las organizaciones necesitamos avanzar juntos y emprender este viaje hacia la plena inclusión. Nuestro viaje también es el tuyo. Muchas gracias por trazar el camino y seguir construyendo la plena inclusión. Como decía, algo muy breve para ponernos cara, números y saber un poco de qué estamos hablando. Porque una de las cuestiones por las que nos parece interesante esta colaboración y empezar a trabajar de una manera coordinada con las entidades que trabajan las adicciones es que desde los programas que más directamente trabajan con población vulnerable con discapacidad intelectual, como es el programa de personas reclusas, detectamos que ni siquiera existe cuantificación de eso, qué personas con discapacidad se acercan a los recursos. Y yo en mi tiempo trabajando con adicciones, pues recogíamos datos para pasar en este caso a la Junta de Castilla y León y no se recogía, ¿no? Sí que hombres, mujeres, pero en ningún momento se hacía abordaje de si había discapacidad o no la había, con un colectivo difícil de identificar, como vamos a ver ahora, y que además en muchos casos determinadas características de las personas con discapacidad están muy relacionadas con las características que tiene una persona que tiene una adicción y que, bueno, pues en un momento determinado manifiesta o maneja determinadas habilidades
de una manera un poco errónea, ¿no? Que decía también Olaya, esa falta de habilidades sociales, pues a veces en nuestro caso vienen de fábrica, con lo cual es difícil saber si eso es porque la persona, pues eso, no tiene muy claro cómo hacer su vida, o si estamos hablando de que realmente hay una adicción y, bueno, pues todos esos calificativos que a veces tenemos desde las entidades. Brevemente, quería dar una pincelada de lo que es la definición de discapacidad intelectual, porque a mí también en su momento me ayudó mucho a centrarme donde estamos. ¿Qué modelos ha habido de trabajo? Porque también eso significa que en este momento estamos en un proceso de evolución muy importante, y eso significa también que esa integración, ya voy adelantando, ¿no?, en la sociedad, y considerar a las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos de pleno derecho, hace que quienes tengamos que modificar las formas de trabajo somos las entidades y no tanto las personas adaptarse a lo que nosotros planteamos o decimos. Cuáles son las características de las personas y qué mitos generalmente y prejuicios bueno, pues están más en relación con el trabajo que realizamos. Ya hemos visto lo que era plena inclusión y, perdón, va pasando la diapositiva, sí, vale, lo veáis. La definición que da la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, que, bueno, pues a nivel de entidades de discapacidad intelectual es un poco el referente, define la discapacidad intelectual como las limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual, aquello que nos medían en el colegio, ¿no?, el CI que antes se medía y era lo que daba base a si había una discapacidad o no, como tanto el funcionamiento intelectual como la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en las habilidades, tal y como se recoge, se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, ahora veremos los que hay, y se origina durante el periodo del desarrollo, definido hasta antes de que la persona cumpla 22 años. Interesante porque esta definición ha sido revisada en el 2022, creo recordar, y anteriormente se hablaba de que antes de que cumpliera 18 años. Parece que esa evolución neuronal, de la que también hablaba Olaya, se está viendo que cada vez se va retrasando un poco más, aunque es verdad que también yo siempre he dicho que hay que ni siquiera llegar a tener ese desarrollo a los 40, pero en principio para la Asociación Americana es algo que debe detectarse, diagnosticarse, valorarse antes de los 22 años. ¿Cuáles son esas conductas adaptativas? A ver si consigo. Las conductas adaptativas que, unidas a ese CI, a ese cociente intelectual más bajo, nos permiten decir que estamos ante una discapacidad intelectual. Habría tres tipos: las habilidades conceptuales, dificultades para hablar, para leer y para escribir, y para tener conceptos relativos al dinero, al tiempo, a los números, saber cuánto cuesta las cosas, pues no significa que una persona vaya a comprar, no significa que sepa manejar el dinero, porque a veces preguntamos y lo que hacen es dar un billete de 5 euros a la cajera y la cajera les da la vuelta, pero no se sabe si la vuelta que están dando es la adecuada, así como las dificultades que veremos más adelante para incardinarse en tiempo, en espacio. Habilidades sociales, si hay dificultades también en las relaciones interpersonales, habilidades de autoestima, una baja autoestima, dificultad para resolver conflictos y problemas sociales, si se percibe una cierta ingenuidad en reconocer lo que está pasando alrededor, y si hay dificultades también para seguir normas, reglas y ese control de impulsos. Y oyendo antes a Olaya, digo, pues las habilidades sociales son los elementos de vulnerabilidad de la adicción, ¿no?, que comentaba antes, y que hacen que ya de partida pues muchas veces se esté en la rampa de salida de una posible facilidad para llegar a tener un problema de adicción. Y otra de las habilidades que también se ven con cierto trastorno son las habilidades prácticas, las actividades de la vida diaria, coger el autobús, ir al banco, saber qué recorrido realizar para llegar a mi puesto de trabajo, el cuidado de la salud, entender también lo que dicen los médicos, aunque eso a veces también es difícil para la población en general, pero bueno, esa dificultad existe. Tener unas rutinas, una programación, una seguridad en lo que estoy haciendo, da también ese elemento que constituiría la definición de discapacidad intelectual. Una persona que puede tener un coeficiente intelectual, bueno, pues más o menos bajo, y además si hay todos estos elementos, estaríamos hablando de discapacidad intelectual.
Hay 4 conceptos que sí que me parece interesante diferenciar de cara a poder trabajar, ¿no?, las personas que trabajáis en el entorno de adicciones con las personas con discapacidad. Por un lado estaría la dependencia, que son las valoraciones que se hacen en las gerencias de servicios sociales y que generan derechos a tener determinadas prestaciones. Y no todas las personas con discapacidad, perdón, no todas las personas dependientes tienen una discapacidad, porque a veces estar en una situación de exclusión social da derecho a estas prestaciones y no significa que la prestación se haya generado por tener una discapacidad, y en este caso una discapacidad intelectual. Lo digo porque a veces, bueno, pues mi hermano tiene un grado 1, esto se mide por grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, y entonces tiene, bueno, pues a lo mejor no tiene esa discapacidad. Otro, el concepto de discapacidad, y la discapacidad se realiza, se valora en las unidades de valoración, que antes se llamaban centros base, y son un porcentaje. El centro base en un certificado, en un papel que se llama, nosotros lo llamamos el COM, Certificado Oficial de Minusvalía, que todavía no ha adaptado su terminología a los nuevos cambios que se han producido en la Constitución española recientemente en el artículo 49, pero bueno, aquí seguimos llamándolo minusvalía. Desde la unidad de valoración, ahí se establece que haya una discapacidad, y en esa discapacidad, en esa valoración, suele aparecer qué tipo de discapacidad es la que la persona tiene, porque la unidad también valora discapacidades vinculadas, por ejemplo, con el tema de adicciones a sustancias, hepatitis, VIHs. Eso puede generar esa ayuda, esa prestación o esa situación de discapacidad, que luego da derecho a la prestación, perdón, pero que no tiene por qué ser una discapacidad intelectual. Un elemento que se une también, como conceptualmente, y que a veces da lugar a error, es los apoyos a la capacidad jurídica, que estos dependen del sistema judicial. Es el sistema judicial quien define si hay una capacidad jurídica suficiente o si se necesitan apoyos, que anteriormente, antes del 2021, básicamente eran la tutela, la curatela, la patria potestad prorrogada, y que en este momento, a partir de un cambio legislativo en el que no voy a entrar porque la cosa tiene bastante, como para otros 2 seminarios, estaríamos hablando de figuras como una guardadecho, una curatela, un defensor judicial. Esto podría ser una clave para poder detectar si viene una persona a un servicio de adicciones. El hecho de que haya un guardador de hecho o que haya un curador puede ser un signo de que efectivamente la persona pueda tener una discapacidad intelectual. Y en otro orden de cosas está la incapacidad, porque a veces yo estoy incapacitado, pero laboralmente, pues eso es lo que determina la seguridad social, la incapacidad total, la parcial, la jubilación. Y a veces está relacionado con que una discapacidad intelectual, y en la mayoría de las ocasiones no. Con lo cual, bueno, importante me parecía hacer referencia brevemente a cada uno de los 4 conceptos. Pasamos a los modelos, ¿no? A lo largo de la vida, de los años, pues la visión que ha existido, que existe de las personas con discapacidad, ha cambiado o para determinado un colectivo, porque todavía nos encontramos quienes denominan a estas personas anormales, subnormales, deficientes, que siempre ha significado estar fuera de lo normal, por debajo de lo normal, con una situación de poco llegar, ¿no? De no estar al nivel de lo que se pretende o de lo que se necesita. Y recientemente, recientemente llevamos varios años en los que se habla de personas con discapacidad intelectual. Lo importante es el foco, es la persona, y la persona es alta, rubia, morena, mestiza o tiene una discapacidad intelectual. Pero eso no es la etiqueta, que también decía al principio Carmen, no es la etiqueta que debe marcar todo lo que hay, como si sucedía anteriormente con las definiciones de anormalidad, subnormalidad o deficiencia. Esta evolución en la visión también ha supuesto una evolución en el modelo de tratamientos que se llevan a cabo. En la antigüedad, el modelo que existía cuando había una persona con discapacidad, con la que fuera física, intelectual, mental, era un modelo de prescindencia, es decir, la sociedad puede y debe prescindir de esas personas. Incluso se representaba en obras de arte, ¿no? Las personas con discapacidad que son lanzadas, tiradas por un barranco, porque realmente pues, no son personas que formen parte de la sociedad, que son excluidas, y que además la discapacidad está provocada porque han hecho algo mal. Hay una causa religiosa que ha hecho que esa persona pues efectivamente tenga una situación de discapacidad.
Entre el siglo XV y el siglo XVIII nos vamos moviendo, va avanzando la sociedad y se intenta buscar esa normalización de, pues de las situaciones diversas que pueden existir en la sociedad. Se intenta ocultar la diferencia de alguna manera, se piensa y se ve que las causas de la discapacidad son científicas, sobre todo se habla de tratamientos, de rehabilitación, de hacer pues trabajar, ¿no?, desde una perspectiva de lo físico muchas veces, separarlo, si puede ser, de las ciudades. Por eso muchos de los centros que seguro que conocéis y que hay en vuestros entornos están fuera, para que bueno, pues, no se vea, porque es algo que todavía no se encuentra como demasiado agradable. Y en esa situación, pues ellos tienen sus centros, tienen sus terapias, tienen sus profesionales, pero no existe esa interacción con el resto de la sociedad. Es a partir del siglo XX y más del siglo XXI, cuando Naciones Unidas, ahora lo vamos a ver, se da cuenta de que no podemos seguir en un modelo que tenga determinadas personas fuera del contexto social, y se empieza a hablar del modelo social en el que las personas con discapacidad son parte de la sociedad, por lo menos por eso se trabaja desde la sociedad, y aquí es muy importante, es la sociedad quien impone esas barreras que impiden que todas las personas puedan acceder a todos los derechos. La pelota ahora ya no está en el tejado de las personas con discapacidad que tienen que ir a sus centros, de las familias de las personas con discapacidad que tienen que llevar a las personas a sus centros, sino que toda la sociedad deberíamos empezar a plantearnos o trabajar desde un modelo que incluya a esas personas con discapacidad, con lo cual somos nosotros quienes debemos empezar a trabajar y a cambiar el lenguaje, los edificios, los modelos de tratamiento, para que realmente sean tratamientos abiertos a toda la sociedad, porque la discapacidad en este momento es una cuestión de derechos humanos. Todas las personas somos seres humanos y además cada uno tiene derecho, cada persona tiene derecho a ejercer sus posibilidades y capacidades desde la propia persona, sin establecer tratamientos comunes o fórmulas comunes para todos. Decía, en esto ha sido un respaldarazo maravilloso la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue elaborada en Naciones Unidas en el 2006 y ratificada por España en el 2008. Desde 2008 forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, es de obligado cumplimiento, y me parece muy interesante en la introducción de la Convención que plantea que dice, ¿no? Hay muchas normas, muchos instrumentos, muchas actividades que hablan de los derechos humanos. Hay una convención para los derechos humanos de las personas en general, y aún así las personas con discapacidad siguen encontrando barreras. Por lo tanto, esos instrumentos no están incluyendo a toda la sociedad, y para poder participar en igualdad de condiciones es necesario que se haga esta convención para que no se sigan vulnerando los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y en esa vulneración entramos todos, entramos cuestiones como la vivienda, entran cuestiones como las entidades que trabajamos en el tratamiento, entran cuestiones como las entidades que trabajáis desde el ámbito de las adicciones. Todos, de alguna medida, debemos ir adaptando nuestra realidad a esto que marca la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque la evolución tiene que ser hacia la inclusión. Nosotros hace unos años cambiamos nuestra denominación. Antes éramos la Federación de Entidades y Asociaciones de Padres con Hijos Subnormales, es decir, incluíamos dentro de nuestra propia denominación esa terminología, y ahora somos Plena Inclusión porque creemos y sabemos y estamos luchando para que las personas, ante todo, tengan derechos, se reconozca que es el entorno quien discapacita, ese entorno debe trabajar quitando barreras, fijándose en las capacidades de las personas y creando esos entornos inclusivos, y todo esto además está muy vinculado con determinados movimientos que simplemente nombro, el Movimiento de Vida Independiente, que plantea un lema fundamental que es nada nada sobre nosotros sin nosotros, que todo lo que nosotros hagamos incluya y también ponga en primera persona a las personas con discapacidad, porque durante muchos años los profesionales o
incluso las familias, ¿no? También se han movido en yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo la verdad, ¿no? De lo que hay en la vida, y tú, como tienes la discapacidad, pues necesitas esa suplantación para que los demás, para que tu vida sea normal y eficiente. ¿Qué características tienen las personas con discapacidad? En principio, las personas por cada uno es un mundo, pero podríamos tener unas características comunes. Una de ellas es la elevada deseabilidad social. Las personas con discapacidad son personas a las que les gusta mucho agradar al resto de la gente, con lo cual eso muchas veces provoca esta segunda característica de la aquiescencia. Si una persona con discapacidad detecta que el hecho de que tú le preguntes cuántas horas estás jugando con una tragaperras, por la cara que tú pones piensa que va a estar bien que digas que ninguna, pues fácilmente te diga que ninguna. Pero no es una cuestión de manipulación, sino de esa elevada deseabilidad social unida a esa aquiescencia que, muchas veces define gran parte de lo que hacen las personas con discapacidad. También son personas que tienen pensamientos muy concretos, y además esa dificultad de poder tener pensamientos abstractos, me imagino que es una dificultad a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Es muy difícil ese trabajo, esa diferenciación entre el concepto de abuso y dependencia, porque son conceptos excesivamente abstractos y van a necesitar definiciones mucho más concretas, mucho más pequeñas, para poder tener nosotros también el feedback de lo que pueda estar sucediendo. Y tenemos que tener en cuenta que son personas que normalmente van a darnos mucho menos detalle en el relato, con lo cual nuestras preguntas van a tener que ser abiertas y volver a preguntar para poder tener realmente, en un primer momento de detección, de diagnóstico, de como queramos llamarlo, poder saber efectivamente qué está pasando con esa persona. ¿Qué dificultades existen? He intentado centrar un poco más, ¿no? En el ámbito de las dificultades, pues para una persona con discapacidad es muy difícil incardinar los hechos en el espacio y en el tiempo. ¿En qué momentos juegas? ¿En qué momentos bebes? ¿En qué momento tomas bebidas energéticas? ¿En qué momento estás ampliando tu medicación? Que son dificultades que tenemos normalmente en los colectivos de las personas con discapacidad intelectual, porque de base es una dificultad, con lo cual a veces no es esa sensación de mentir, de que nos están engañando, sino que es parte de esa diferente forma, que todavía no sabemos cómo es, la diferente forma del cerebro, esa diferencia de conexiones que pueden hacer que el funcionamiento sea diverso. Tienen dificultades para comprender frases y preguntas complejas, hablaba anteriormente, ¿no? La dificultad para decir no lo he entendido, con lo cual somos nosotros quienes tenemos que decir ¿has entendido? Y si decimos has entendido, va a decir que sí. Entonces la pregunta más correcta sería repíteme lo que te he contado, para que nosotros podamos verificar que efectivamente existe ese entendimiento. Otra dificultad es procesar la información verbal. Repito, hay que hacer que y repetir de varias formas y varias veces lo que podamos estar explicando para poder, me imagino, llevar un registro de las horas de juego. Bueno, pues eso hay que explicarlo muy bien, porque si no es posible que el resultado que obtengamos no sea ni el real ni el que nosotros necesitamos para seguir trabajando. Y hay una dificultad muy grande, que es ver el riesgo, ¿no? Cuando existe esa situación de riesgo vinculado con esa deseabilidad social, con esa aquiescencia, no hay problema en nada, porque además, pues en general el trabajo que se ha hecho siempre ha sido de protección hacia la discapacidad intelectual, y eso hace que pues ese riesgo a lo que pueda llegar a ser una adicción o un abuso va a ser difícil que lo tengamos. Por lo tanto, es muy posible que sospechemos que nos mientan porque hay muchas contradicciones. En una entrevista habrá posiblemente silencios, porque además se necesita más tiempo para poder procesar la respuesta, y todo precisa un ritmo más lento en el discurso. Hay una vulnerabilidad mayor, porque efectivamente muchas veces hay un uso por parte de otras personas que son quienes están haciendo, por ejemplo, que jueguen, ¿no? Es muy habitual también, déjame lo tuyo, te lo voy a dar, y en espacios, ¿no? de juego recreativo podría existir. Y
Otro elemento que puede también venir aquí al caso es que se puedan producir determinadas conductas desafiantes, que haya muchas veces las personas con discapacidad intelectual son conscientes de que existe esa diferencia y la reacción no es siempre sumisa, sino que puede ser una reacción un poquito más, bueno, pues más lanzada y entramos en mitos y prejuicios tranquilamente. Las personas se tienen la idea de que las personas son problemáticas y violentas, como decía anteriormente, en muchas ocasiones no hay capacidad para poder establecer ese no me encuentro bien y la respuesta es violenta o en un espacio, estoy pensando en una persona con un trastorno del espectro autista que pueda ser detenida por la policía y le lleven a la comisaría con las sirenas puestas, pues eso puede generar una conducta violenta que al final termina siendo un atentado a la autoridad porque dentro de la propia discapacidad existe esa dificultad para poder mitigar sonidos y colores, ¿no? Que son personas que mienten o inventan, es otra de los mitos que existen, que lo decíamos antes, ¿no? Ese discurso muchas veces incoherente puede que nos lo vivamos como que nos están intentando hacernos ver algo que no es, que no pueden, que no saben, que no entienden, que son como niños. La infantilización esa hacia la discapacidad todavía sigue siendo algo que hacemos, ¿no? El tratarlos como si fueran niños pequeños, referirnos a ellos como niños pequeños e incluso no hablar con ellos directamente, sino hablar con la persona de apoyo con la que puedan acudir a un recurso, saltándonos el que, bueno, explicándoles adecuadamente o con el apoyo de la persona que viene de apoyo, esa persona se sienta realmente como un adulto, como una persona. Otro mito es que no tienen o que tienen una sexualidad muy exagerada, muy desaforada, que no es cierto. Lo que hay es poca educación afectivo-sexual y no sé qué educan determinados comportamientos, pero no es que no tengan sexualidad, la tienen como todos los seres humanos, ni que sea algo de por sí exageradamente desaforado. Que a lo mejor no se sabe realizar un comportamiento adecuado, totalmente de acuerdo, pero para eso está la educación afectivo-sexual, que es algo que se ve en el físico y no es tan habitual. Yo llevo llevo 10 años prácticamente trabajando con discapacidad intelectual en prisión y no hay ninguna persona con síndrome de Down. Todas tienen un aspecto físico, como nos vemos, no podemos decir, ¿no? Pero bueno, pues es muy difícil muchas veces poder ver y detectar algún elemento físico. Y que son personas que no son capaces de actuar, que no pueden hacer las cosas. Todos pueden hacer las cosas, hasta las personas con más necesidades de apoyo, que en principio no son las personas que tienen más adicción a la pantalla, por eso no entramos en ese tema, pero efectivamente sí que son capaces bueno, de tener esa capacidad para funcionar. Si tengo un minuto, comparto un último vídeo para dar palabra a... ¿Puedo? Sí, bueno, que también formen parte, ¿no?, de este momento, personas con discapacidad intelectual explicándonos ellas mismas qué consideran que es la discapacidad intelectual. Perdón, los mitos y prejuicios. Pues para mí la discapacidad intelectual es... A la hora de estudiar, que igual no puedo llevar el mismo ritmo que los demás compañeros. No sé qué contar. Y luego también puede ser que igual necesite apoyo, aparte de yo o cualquier persona con discapacidad. ¿Qué dificultades tengo? Pues a la hora de aprender. Para leer, para escribir y para sumar y para eso no. Yo que sepa ninguna. Para aprender y caminar bien. No. 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 Para mí no. La discapacidad intelectual no es una enfermedad. Yo no estoy enferma. No se arregla ni con pastillas ni con nada, o sea, no es ninguna enfermedad.
Pues es una persona normal y corriente. Yo siempre lo dije, que una persona con discapacidad es como un ser humano, normal y corriente. Podemos hacer lo mismo que otra persona. Como una persona normal. Lo mismo, una persona normal. Intentamos ser normales. Luego, si podemos o no, es... No, claro. No. No, porque cada uno tiene su carácter. O sea, yo tengo diferente carácter que otra persona. No, porque no tienes por qué ser agresivo. Algo cariñoso puede ser, pero no más. Algunas. Hay algunas que sí y otras que no. No son agresivas. Según el carácter. Depende. Hay personas que son más agresivos y otras no. Hay de todos, como en la tierra del Señor. Pues mira, en principio sí, tengo uno, que sería que las personas con discapacidad no somos ni bichos ni nada, sino somos seres humanos, tal y como somos. Que hay que respetar a las personas. Solo eso, respetar a las personas, solo pido eso. Pues yo mandaría un mensaje a aquellas familias que tengan un hijo con síndrome de Down o de discapacitado intelectual, que no les den de lado, que son muy cariñosos, somos muy cariñosos. Que la gente no te insulte ni te pongan aparte. Que pueden hablar con nosotros, entre nosotros todos y la gente, nada más. Y que somos personas normales y que no nos metemos con nadie. Y que no pasa nada que tenga discapacidad o no. Si somos personas, no pasa nada. Y les digo a las familias que porque como antes las familias que tenían un hijo de síndrome de Down se deshacían de ellos o no los querían o iban a abortar. Y el mensaje es ese, que las familias que tengan un crío de síndrome de Down que sigan para adelante y que no tengan miedo de la vida, que lo protejan. Que la gente que los tenga una oportunidad a conocernos. Pues que los conozca más a fondo y que después opinen de que es una persona con discapacidad, si es buena o es mala. Yo de mi vida privada no hablo, ¿eh? Si me sale. Me llamo Marta y tengo 24 años. Que no sé, me has pillado en esa pregunta. Que no sé. Adiós y hasta siempre.
Me parece interesante dar voz a las personas con discapacidad, que creo que explican muy bien en primera persona lo que son los mitos, lo que son realmente y bueno, pues ya que no hemos podido traer a todo el colectivo, esto es un vídeo que hicieron los compañeros de Plena Asturias hace unos años, pero que sigue muy vigente y creo que aprovechable. Yo ya me callo y así seguimos avanzando. Muchísimas gracias, Ana Belén. Muchísimas gracias también, Olaya, por las presentaciones que habéis hecho. Han sido súper claras y creo que está muy bien para empezar a trabajar en el tema de las adicciones sin sustancias y la discapacidad, ¿no? También queríamos dar paso a Carlos Rueda. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, Carlos es codirector de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, que forma parte del movimiento asociativo de Plena Inclusión, ¿no? Y bueno, Carlos, ¿quieres contarnos un poco qué es la plataforma estatal y qué trabajo hacéis en la plataforma? Sí. Os cuento que la plataforma es un grupo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que hemos sido elegidos democráticamente por las comunidades autónomas para defender, reivindicar y luchar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo de toda España. Muchísimas gracias. Pues antes de comentarnos algunas herramientas que nos pueden ayudar a trabajar sobre lo que hablamos hoy, sí que nos gustaría saber si se entiende cuando decimos adicciones sin sustancias, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? ¿Tú qué crees, Carlos? Pues en este caso, al principio, cuando a mí me hablaron de adicciones sin sustancias, no entendía lo que era, ya que no me sonaba ese término. Pero una vez que me prestaron los apoyos necesarios, es verdad que ya empecé a entender esos términos mejor y hablar de ello. Ya que tengo gente cercana que tiene adicciones sin sustancias, pero sí es verdad que no podrían decirme qué es una adicción sin sustancia, porque para ellos no saben lo que significa, porque no tienen la información necesaria y no es un término que sea fácil de entender. Pues como nos dices, ¿no? Al final la adicciones sin sustancias es un término un poco complejo y no tenemos tanta información sobre esto, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que necesitan las personas con discapacidad y todas las personas que estamos en este ámbito, ¿no? Para entender un poco mejor este tema. Pues yo creo que lo primero es una documentación accesible, ya que así es más fácil de entender y podemos estar informados e intentar que la información esté en lectura fácil. Si es posible, ya que es más fácil para todos el entender el documento. También contar con los apoyos que la persona necesite y que pueda ser pues un pictograma, que pueda ser un apoyo de una persona, pues también poder dar formaciones a las personas, tanto a profesionales para que puedan dar la formación a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y que también las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan recibir esa formación para tener más conocimiento. Creo que estas herramientas pueden venir bien para que las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo podamos entender mejor este término y estos temas tan complicados y podamos pedir ayudas si es necesario, ya que entenderemos más de este tema. Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que es muy importante, ¿no? Un poco como hablaba Ana Belén, el trabajar esta problemática, pero también haciendo partícipe a todas las personas, ¿no? Cuando hablamos de trabajar las adicciones sin sustancia con personas con discapacidad, es muy importante también contar con esta perspectiva, ¿no? Y poder saber cómo podemos hacer para que este trabajo al final llegue donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Ahora, en una segunda parte del seminario, intenta trabajar, como ya hemos visto en una primera parte, que son las adicciones sin sustancia. Hemos visto también qué es la discapacidad intelectual. Entonces, ahora quería darle paso a Ana Belén y a Olaya para que en un formato de conversación, ¿no? Un poco
un formato más dinámico, tratemos de trabajar un poco cómo interrelacionamos estas dos cuestiones, ¿no? Algunas herramientas de cómo podemos detectarla, cómo podemos trabajarlo en el ámbito de la discapacidad intelectual. Así que cuando queráis, tenemos unos 20 minutos, 25 aproximadamente, que nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, os doy paso y luego les pasaré las preguntas. Os recordamos que hay un apartado de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de la pantalla y a través de preguntas y respuestas pueden enviarnos las preguntas que quieran hacer a los ponentes. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y Ana Belén y Olaya os dejo conversando. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás sí quería agradecerte, Carlos, esta aportación que has hecho, ¿no? de cómo facilitar el acceso a la documentación, porque a mí sí me ha hecho pensar, ¿no? Es decir, pues muchas veces, bueno, pues nosotros estamos en el País Vasco, se habla euskera, intentamos que los materiales estén en castellano y en euskera, trabajamos con colectivos pues, de personas inmigrantes, intentamos facilitar muchas veces que la documentación esté en diferentes idiomas y es verdad que, bueno, pues propondré esto que planteas tú, ¿no? Pues de lectura fácil, de pensar también un poco ese lenguaje adaptado para que efectivamente, ¿no? También pueda ser accesible, pues lógicamente, ¿vale? Y te lo agradezco mucho esa aportación que has hecho. No sé, quizás si quieres lanzarte tú con la pregunta, si... O sea, es verdad que cuando hemos estado hablando un poco de este espacio, pues sí que veíamos que podía ser el espacio de incorporar las diferentes herramientas que pueden existir o las diferentes formas para poder detectar para las entidades con discapacidad intelectual que pueda haber una situación preocupante con respecto a las adicciones. Y además creo que los términos, como bien decía, son muy generales, o sea, que sirven prácticamente para cualquier adicción sin sustancia, con sustancia y medio pensionista, vamos, que funciona muy bien. Y en eso es verdad que nosotros hemos detectado una dificultad en los programas de tratamiento, prevención, porque muchas veces parten de modelos cognitivos conductuales y lo cognitivo y la discapacidad intelectual pues era de bruces, ¿no? Entonces es cierto que ahí, y volvemos a los derechos, ¿no? La pelota ahora está en el tejado de las entidades, que también lo comentábamos con Olaya, para adaptar esas posibilidades, porque personas con discapacidad, con dificultades existen. Yo cuando empecé a trabajar en discapacidad me di cuenta que determinados usuarios que decíamos este no sabe, este no quiere, pues a lo mejor es que no nos estábamos sabiendo explicar bien cómo había que recoger la mesa o elementos más comunes de una comunidad terapéutica y ahí estaría, ¿no? Entonces no sé si en eso habláis vosotros cómo lo veis o qué. Pues yo veo un poco esta misma queja que plantea sobre la mesa, ¿no? Que es verdad que, claro, trabajamos mucho lo cognitivo, pues porque sí que es verdad que la adicción, pues esas distorsiones y esa fantasía de control está, ¿no? Y creo que es una limitación que probablemente dificulta el acceso, ¿no? Es decir, que o no se sientan en esa primera valoración o en esa primera explicación de tratamiento, pues no se sientan identificados y no sientan que les ofrecemos las herramientas adecuadas, ¿no? Es decir, entiendo que desde ahí pues sí que nos podéis aportar, ¿no? Pues porque entiendo que interviene mucho más sobre la conducta, me ha ayudado muchísimo aspectos que tú has planteado, ¿no? De cómo reformular las preguntas para poderles darle el pie, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido pues, nos queda mucho por trabajar, pues porque es verdad que igual pecamos de lo cognitivo y solo ese hecho pues, hace que muchas veces puedan quedarse pues más excluidos del tratamiento o hagan un abandono o directamente no acudan, ¿no? Pues porque entiendan que no es una entidad para ellos, porque sí que es verdad que cuando tú has puesto el tema de los datos y demás, sí es cierto pues que la verdad es que no somos una entidad en la que acudan muchos casos de personas con discapacidad intelectual. ¿Vale? Es verdad que yo sí te quería preguntar ahora, pues porque a veces sí sospechamos, ¿no? Que es una persona que viene sin el diagnóstico, pero sí sospechamos que, bueno, que puede estar dentro de la discapacidad intelectual límite, ¿no? Entonces, si desde ahí también tú nos podías orientar un poco a qué claves, pues igual esas sospechas que tenemos, pues a identificar si son, ¿no? O no son, porque igual ese sí es el colectivo que se puede acercar más a nuestra entidad, ¿no?
Claro, pues es muy interesante porque es cierto que pocas personas cuando van con una dificultad de adicción o cuando van con la familia o con un profesional, ¿no? Bueno, si van con un profesional ya es más fácil que se presente como algo de discapacidad, pero generalmente pues estas cosas no las solemos decir y como bien dices, suelen ser personas límite, no grandes necesidades de apoyo. Y es cierto que la valoración, como decía al principio, la va a hacer un centro base, con lo cual podemos tranquilizarnos mucho porque no vamos a tener que nuestro hablar no va a significar que esa persona tenga o se le quiten derechos, pero sí que nos va a permitir adaptarle la forma de trabajar, ¿no? Entonces, hay elementos muy básicos. Primero, preguntar si tienen algún tipo de apoyo, porque a lo mejor no vienen con el apoyo, pero efectivamente le tienen. ¿Dónde han estudiado? Yo lo digo recordando, ¿no? Las preguntas que hacíamos cuando yo trabajaba en adicciones. Sí que se seguía la Europa, sí determinadas herramientas para saber un poco la severidad de la adicción, pero no entrábamos tanto directamente en un primer momento en cuestiones que podrían ya despertarnos esa cuestión. Entonces, si ha estudiado en un centro de educación especial, pues blanco y en botella, pero si ha estudiado en un centro normalizado pero tenía apoyos, fuera es posible que haya una discapacidad. Hay preguntas como muy básicas que también ayudan. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta una cena? ¿Cuánto cuesta un coche? ¿Cuánto cuesta una casa? Es posible que la Coca-Cola sea algo habitual, pero yo sí que me he encontrado con personas que de repente un vestido 5.000 euros. Pues y tampoco eres Carmen Lomana, con lo cual es posible que ahí haya una pequeña diferencia. A mí siempre me ha ayudado mucho saber qué tipo de reloj leen. Si no saben leer un reloj analógico, si solo digital, puede ser otro elemento para detectar esa discapacidad, teniendo en cuenta que hay una dificultad de situarse en el tiempo y en el espacio. Si tiene alguna cuenta en el banco, ¿cómo ha sido ese proceso de abrir la cuenta en el banco? No he ido con mi madre, no sé nada. ¿Tienes una cuenta en el banco? Sí, sí, pero ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo has venido aquí? ¿Has venido solo? ¿Te han acompañado? ¿Te has perdido? Todas esas preguntas, pues sí que pueden ser como básicas, ¿no? ¿Dónde has estudiado? Si tienes algún tipo de apoyo, si tienes discapacidad, tutela o tal, ya también pero bueno, que a veces parece como que es un poco duro de primer golpe. A mí me parece más fácil lo del reloj que la dificultad, pero quien tiene certificado de minusvalía sí que lo dice, pues sí, lo tengo, pero si nos lo preguntamos, pues no tiene por qué ir presentándose con ello, ¿no? Yo creo que ahí está. Es cierto que hay una parte importante de definición, ¿no? De control de la familia, que hablabas antes, de la necesidad de descontrol, y claro, a veces en la discapacidad se les dice lo que comen, cómo se visten, a qué centro van, y el juego puede haber sido el único espacio en el que tienen esa posibilidad de blanco o rojo, rojo o negro, perdón, no juego mucho. Y ahí, bueno, pues es verdad, ¿no? que esa parte del ocio, del control familiar, puede ser algo que encuentre ese espacio esa vía de escape, que a diferencia... a mí me ha bloqueado mucho siempre eso, no tener tan claro cómo es un cerebro, porque hemos avanzado tanto en saber cómo funciona el cerebro en el caso de adicciones, pero claro, como no se sabe muy bien cómo está el previo, pues siempre hay esa posibilidad. El porcentaje, claro, es un 4% de la población general, o sea que no todo el mundo está, pero que sí que es difícil detectar. Sí, sí. Y Pues, en eso no sé qué os puede ayudar, en qué os podríamos ayudar las entidades de discapacidad, ¿no? Porque somos las que estamos aquí, que quizá qué cosas os podrían ayudar a vosotros para poder apoyar vuestro trabajo. Bueno, pues quizás un poco, primero estas claves que me has dado, que por supuesto las recojo y las traslado, y sí me surgía también un poco la pregunta de cómo abordáis, ¿no? Cuando, pues oye, pues identificamos que puede haber una posible sospecha de discapacidad, ¿no? ¿Cómo abordáis? Claro, porque ya le estamos planteando a alguien que acude con el encuadre de una adicción, con la alarma de una adicción, que igual también además tiene una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces quizás nos podéis ayudar, porque vosotros sois quizás expertos en facilitar, ¿no? Esa comunicación, porque al final para que no vivan de forma negativa o estigmatizada, ¿no? Pues que además de la adicción estamos pudiendo detectar otro tipo de, ¿no? Pues la discapacidad además, ¿no? Sí, a mí me parece fundamental la coordinación, porque en algún momento,
cuando hemos empezado a hablar de adicciones en Plena, ¿no? En diferentes espacios, era como, buf, ahora nos tenemos que formar los profesionales en adicciones. Y yo siempre decía, no, es que es muy difícil trabajar con la adicción, no somos. Y ahí es donde me parece maravilloso que se creen estos espacios, porque el trabajo, y realmente eso es lo inclusivo, que las entidades de drogas trabajen con drogas, que las de discapacidad trabajemos con discapacidad y que en ese espacio se pueda contactar, coordinar, acompañar, porque lo decían en el vídeo, ¿no? Yo entiendo si tengo un apoyo, con lo cual simplemente es buscar a lo mejor ese apoyo para tenerlo, pero ahí sí que creo que es un gran paso para que realmente exista una inclusión en nuestra sociedad y para que también determinadas situaciones que desde las entidades a veces minimizamos por aquello de que también supone mucho esfuerzo, pues digamos, venga, vamos a ir a tratarlo o a trabajar con ello porque se puede, porque existe. O sea, hay gente que juega, hay gente que bebe, hay gente que está enganchada al Monster, que eso es un dramatiquísimo en discapacidad intelectual y está ahí. Sí, además, mira, me alegra que saques este tema, ¿no? Porque es verdad que hablamos de adicciones sin sustancia, pero sí es cierto que normalmente es raro ver a alguien que tenga una adicción sin sustancia en la que no haya incluido alguna sustancia. Es verdad que puede haber un abuso, ¿no? Y pues eso, pues por ejemplo, el ejemplo que has puesto, la verdad, pues eso, de estimulantes, ¿no? Que puede ser desde el puro café a todas estas bebidas, Monster, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo que van a generar es ese aumento de impulsividad y compulsión que lógicamente va a dificultar además, ¿no? El poder tener el control y el poder parar en el juego patológico o en el juego online o en los abusos que estábamos hablando. Y luego ya si lógicamente pues empezamos a hablar ya de sustancias, pues como puede ser el abuso de fármacos, ¿no? Que a veces pensamos siempre como en drogas legales, ¿no? Y incluimos es verdad que incluimos el alcohol y luego las drogas ilegales, pero se nos olvida también un poco el abuso de los fármacos, pues porque es verdad que bueno, pues también hay que entender que en general la población pues tiene mucho acceso a muchos fármacos para dormir, para un ansiolítico, ¿no? Pero que además también pues personas con discapacidad intelectual, pues quizás también en algunos momentos, pues lógicamente como cualquier otra persona, pues ha tenido acceso a este tipo de fármacos, ¿no? Y puede normalizar pues en esas situaciones en las que necesita evadirse, pues además de utilizar el juego patológico, además sumarle pues un mal uso del fármaco o incluso un abuso del fármaco, ¿no? Como pasa muchas veces con los ansiolíticos o si algunas veces algunas personas pues están tomando algún tipo de componente, ¿no? Pues pienso en los hiperactivos, ¿no? Pues todos estos fármacos que son al final anfetaminas, que son estimulantes. Entonces, bueno, pues me parece que efectivamente, ¿no? Que no podemos caer en esa parte que tú decías que me parecía importante de infantilizar, ¿no? O de excluirles de que ellos también tienen acceso a las mismas sustancias que tenemos acceso al resto y por lo tanto pueden acceder a ellas y empeorar el cuadro de adicción sin sustancia y sumarle además una adicción con sustancia o un abuso a una sustancia. Y por eso es verdad que conviene siempre explorar, ¿no? Siempre exploramos, es decir, tanto si alguien demanda porque viene por una adicción con sustancia, pues siempre exploramos si hay una adicción sin sustancia y al revés, ¿no? Pues porque muchas veces va solapado cuanto menos un abuso de alguna adicción sin sustancia, ¿no? Muchas veces suele ser no un abuso, sino además una dependencia, ¿no? Y también es verdad que los fármacos pues lógicamente también van a facilitar que la persona no sea tan consciente de lo que está haciendo, que minimice todavía más el riesgo, ¿no? Entonces, pues pueden hacer que todo se precipite. Sí, además ha sacado un temazo, porque en general en discapacidad es muy habitual que haya determinadas alteraciones de comportamiento que son tratadas y que ya desde, no sé si hay psiquiatras en la sala, lo siento, pero desde la propia psiquiatría queda marcada la pauta de rescate, que la familia en cualquier momento puede dar y que difícilmente a veces se hace el decalaje de retirarla, con lo cual yo me encuentro eso, que a veces hablas con las entidades, no, nosotros no tenemos de eso, vale, ¿le dais la pauta de rescate? Sí, pues entonces a lo mejor, ¿se la estáis quitando o no? Pues entonces a lo mejor sí que, y está súper normalizado, ¿no? Igual que las madres a las niñas, sobre todo de 14 años, las den benzodiazepinas porque están un poco llorosas fruto de
su inestabilidad emocional propia de la adolescencia. Bueno, pues en discapacidad eso es una realidad que a veces desde las propias entidades no somos conscientes de que está sucediendo, que eso genera una vulnerabilidad mayor, que además eso, pues con cualquier cosa implica que todo se multiplique, ¿no? Y que estar más tiempo con el móvil o que acceder a un juego, porque en el juego te preguntan, ¿eres mayor de 18 años? Y eso cualquiera, aunque no los tenga, sabe saltárselo, o sea que no hay más. Es un tema ese también de las benzos. Sí, desde luego. Y no sé si también, sí me he quedado, ¿no? Un poco con esa parte que quizás también enlaza con lo que acabas de decir, ¿no? Que muchas veces como cuesta abordar lo cognitivo, pues es normal que también la familia tire de los fármacos, porque si nos cuesta a los profesionales, pues lógicamente que les cueste a ellos, ¿no? Entonces, no sé si nos podías dar como una clave, ¿no? de cómo poder, pensando, ¿no? Que hay que intervenir un poco sobre la conducta, cómo deberíamos formular, ¿no? O a qué deberíamos incidir más a la hora, pues, de plantear pues estrategias ¿no? Que siempre van a ir ligadas a nuevas alternativas de ocio, de gestión emocional, ¿no? Que vosotros, yo creo que en ese sentido de gestión emocional, que me parece que es un pilar fundamental de cara a las adicciones, pues tenéis mucha experiencia en cómo abordarlo también, ¿no? Entonces, por ver a qué podemos sumarle a lo que ya hacemos, entendiendo, pues eso, ¿no? Lo mismo Carlos nos ha dado un toque de, oye, pues muchas veces el material no es accesible, pues quizás como entidad también os podéis dar un toque en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que hay cuestiones, o sea, sobre todo normalizar el lenguaje, que también a veces se nos llena la boca de abuso, dependencia y tolerancia, y nadie nos ha dicho que no entendían lo que significa, y evitar, ¿no? En la medida de lo posible, evitar esas respuestas, sino para poder trabajar de manera más conjunta, más adecuada, lo que pueda ser, y para poder detectar bueno, pues que no sé, que te respondan que sí no significa que realmente se esté entendiendo lo que estás diciendo. Creo que también es importante eso, dedicar tiempo. A veces los tiempos para personas con discapacidad tienen que ser más cortos, porque enseguida hay un cansancio en ese exceso de esfuerzo por entender lo que se está diciendo. Entonces, muchas veces a la media hora, 3/4 hay que hacer una parada en una entrevista para poder descansar y que la persona vuelva, porque si no vamos a entrar en un bucle de sí, terminemos ya que no está adaptado. Con la accesibilidad se consigue muchísimo, porque es verdad que ya nos da, esa misma accesibilidad nos da la clave de cómo, bueno, pues que las cosas las dibujemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en temas jurídicos sí que hay una denuncia hecha en lenguaje fácil con pictogramas, con lo cual aparece el dibujo, la foto del metro, del coche, del autobús, donde te han robado, ¿no? Y entonces, pues sabes lo que hay, y creo que en adicciones hay cuestiones generales que también podrían visibilizarse de esa manera. Hay materiales que ya están adaptados a lectura fácil. Nosotros hicimos un trabajo con el Comisionado Regional para la Droga y hay materiales para que las familias puedan explicar a las personas conceptos generales, ¿no? De alcohol, tabaco, cannabis, que ya están en lectura fácil, para que, bueno, pues se entienda y se vea. Y también sacarlo a la luz como que es algo que no pasa nada. Yo creo que ahí las entidades de adicciones siempre habéis sido muy facilitadoras, y que relaja mucho el decir, bueno, tranquilo, que esto pasa mucho, que no eres porque es como, ostras, encima de que viene la carga de que hay una discapacidad, me estás diciendo que está abusando del juego, mira, que no. Y nos lo vamos a encontrar cada vez más, porque antes, al cambiar las normas y ahora que ya tengan esa capacidad jurídica, antes, claro, la familia llevaba las cuentas y era muy difícil que sacaran el dinero del banco, pero yo ya he recibido llamadas de madres de, es que ahora lo saca todo el primer día. Digo, pues a un centro de rehabilitación no puedes hacer otra cosa. Y eso sí que es posible que aparezca, pero que lo trabajemos con normalidad. No sé si algo he respondido, Laia.
Sí, es decir, me ha respondido fenomenal, la verdad, o sea, creo que queda muy claro y me llevo también un poco esa reflexión, ¿no? De cara a cómo poder dirigir las sesiones y las entrevistas y donde también podemos acudir a ese tipo de materiales. Y me hago cargo un poco de eso, ¿no? De lo que dices, que al cambiar un poco la protección, la que estaban, es decir, si ya en la población general se ha visto un aumento, ¿no? de adicciones sin sustancia, no hay más que pensar, ¿no? Cuántos retas o cuántos locales de apuestas tenéis alrededor, ¿no? Pues si encima hablamos de que ya no existe esa protección económica que podían tener antes las personas con discapacidad intelectual y que muchas veces pues el tipo de estímulos, ¿no? Pues también facilita pues ese gancho fácil, pues lógicamente si además cuando tú explicabas un poco, ¿no? Las dificultades en las habilidades sociales que se pueden detectar en personas con discapacidad o dificultades para desarrollar alternativas de ocio, pues lógicamente iremos viendo que probablemente pues esta población pues va en aumento la demanda que acuda a la entidad, ¿no? Entonces, sí. Pues muchísimas gracias a ambas. Hay algunas preguntas del público que igual os voy pasando por si también sirve para esta parte. Nos preguntan, Olaya, si hay alguna herramienta de screening o de cribado de adicciones que esté adaptada a personas con discapacidad y que esté discapacidad intelectual y que además esté validada. Pues que yo sepa, la verdad es que no, ¿vale? La verdad es que no utilizamos normalmente muchas herramientas de screening, normalmente son más bien pues, la propia entrevista clínica lo que utilizamos y que yo sepa en principio no soy conocedora de ninguna herramienta de ese estilo, con cumpla esas características. Muchísimas gracias. Y Ana Belén, hay una pregunta que nos establece cómo podemos trabajar con las personas con discapacidad aparte de las distorsiones cognitivas. Estoy poniendo en el chat, perdóname, en los materiales en lectura fácil de los que hemos hablado, el enlace. Pues a lo mejor hay que empezar a plantearse programas que las distorsiones cognitivas las aborden. O sea, es que lo cognitivo y la discapacidad intelectual no casan. Entonces, tenemos que empezar a pensar en programas de otro tipo, ¿no? Mucho más comportamentales, educativos, porque creo que hay una falta de educación brutal por aquello, lo que decíamos antes, como son niños, nunca van a tener un comportamiento como no se les incluye en ocio, no se les incluye de una manera normalizada y en esa no inclusión, en esa no educación aparecen las distorsiones. No son personas que tengan un comportamiento sexual desaforado, es que nadie les ha explicado que masturbarse en público no es una conducta adecuada. Y cuando se explica, se entiende y se deja de realizar. Entonces, esa adaptación de distorsión cognitiva es muy compleja porque lo cognitivo ya digo que en principio no da pie a que se trabaje con una discapacidad. Entonces, genera muchísima frustración en los terapeutas y en los trabajadores, explicar, pues a lo mejor hay que dejar de explicar lo cognitivo, pasar a lo conductual y hacer un trabajo educativo que muchas veces puede ser suficiente. Nos ha pasado con otros programas que hemos trabajado, ¿no? De agresores sexuales. Eran programas excesivamente cognitivos y cuando se ha hecho una educación afectiva sexual y se ha explicado lo que es agresión, lo que no es agresión, lo que es violencia, lo que no es violencia, las personas lo están entendiendo y funcionarán como funcionen. Entonces, en adicciones creo que la línea podría ser, ¿no? Más parecida a la educativa que hablaba también Olaya, de la prevención. Y desde ahí, desde esa base, utilizar esas herramientas para que las familias pongan normas y límites, que tampoco muchas ocasiones las ponen. Y con eso poder ir abordando de una manera más asequible. Pero ya digo, que las distorsiones cognitivas son complejas y la cuestión está que la pelota está en nuestro tejado. Gracias, Ana Belén. También hay otra pregunta para Olaya en relación a qué herramientas podemos tener para prevenir las adicciones sin sustancia. Pues mira, quizás enlaza con la respuesta que acaba de dar Ana Belén, ¿no? Porque independientemente de cómo se pueden abordar las distorsiones cognitivas o no, quizás donde tenemos que poner el foco de atención es en que esa persona tenga una habilidad, ¿no? De gestión emocional lo más rica posible y que también tenga la capacidad de generar muchas alternativas de ocio, ¿vale? Para que no ocupe, es decir, al final cuanto más riqueza haya en
en todas esas otras herramientas, pues lógicamente menos espacio tendrá la adicción para poder colarse. Entonces también un poco ese trabajo desde la prevención. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambas. Ha sido súper interesante todo lo que han trabajado durante el seminario. Hemos tenido una respuesta maravillosa por parte de los participantes en el chat. Y bueno, también quería agradeceros por participar, agradecer a todos por la colaboración con este seminario. Y para terminar, le doy paso a Inés de Araoz. Inés de Araoz es la coordinadora del área jurídica de la Confederación Plena Inclusión España, que nos va a dar un poco algunas conclusiones sobre el seminario en el que hemos estado y cuáles son estos pasos a seguir, ¿no? Así que, gracias, Inés. Gracias, Nati. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a todos los participantes, ¿no? Creo que la importancia del tema es significativa y por eso hemos tenido a dos presidentes, ¿no? A la presidenta de Plena Inclusión y al presidente de UNAD inaugurando este seminario. Ya hemos empezado con un nivel muy alto. También dar las gracias a los ponentes, ¿no? Tanto a Olaya como a Carlos, como a Ana Belén y a los moderadores, porque Natalia y Diego pues también lo han hecho muy bien. Y me ha parecido un poco que Plena Inclusión y UNAD en este seminario hemos sido como dos barcos que se cruzan, ¿no? Y nos quedamos mirándonos, pero dándonos cuenta de que hemos visto que existe una interrelación clara entre las adicciones sin sustancia y las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Creo que es importante resaltar que no existen datos y que por tanto no sabemos cuál es la dimensión del problema al que nos enfrentamos, pero que sí que gracias a la información que nos han dado tanto Olaya como Ana Belén, pues sabemos que hay una serie de factores de vulnerabilidad que hacen que las personas con discapacidad intelectual sean más, quizá puedan ser víctimas, ¿no?, más fáciles de las adicciones y sustancias. Y aquí sí que creo que es importante resaltar la cuestión de la exclusión, ¿no? Olaya ha dicho muy bien que la baja autoestima y las dificultades en las relaciones sociales son unos factores que generan una situación de riesgo o de mayor vulnerabilidad de las personas, y nosotros sabemos muy bien en Plena Inclusión que las personas con discapacidad intelectual se enfrentan cotidianamente a situaciones de exclusión, a situaciones donde, bueno, pues sus relaciones sociales son pobres y donde todo ello además afecta a una baja autoestima que tiene también además que ver con esa educación o con esa falta de oportunidades que tienen, ¿no? Creo que también es muy importante, bueno, de la idea anterior quería decir que, bueno, entonces quizá tenemos que plantearnos qué papel juega la exclusión en el nivel de adicción sin sustancia que pueden tener las personas de nuestro entorno, ¿no? Creo que es muy importante también la idea que han resaltado de la coordinación. No tenemos que ser expertos en todo, pero quizás sí que es obligación el empezar a coordinarnos y a combinar ese conocimiento específico que tiene cada uno. Habéis coincidido también en que los enfoques no son los adecuados, se trabaja demasiado desde lo cognitivo y por tanto sería importante pues buscar fórmulas para reducir esa carga cognitiva en los tratamientos y adaptarlos a esos estilos de aprendizaje que ya sabemos que tienen las personas con discapacidad intelectual. Hay investigación mucha ya, ¿no?, y mucho conocimiento sobre estilos de aprendizaje y enfoques pues como en la individualización de esa posible terapia o ese trabajo que hacemos siempre basado en las fortalezas de la persona y no tanto en sus debilidades, ¿no? O el enfoque también en las habilidades prácticas, ¿no?, en fortalecer esa utilización de las habilidades prácticas de la persona. Y me imagino que también muy importante, y lo conocemos por otros ámbitos, el poder dar a la persona herramientas prácticas para decir que no ante determinados estímulos.
Luego, Carlos muy bien ha dicho, ¿no?, la importancia de la accesibilidad y de la comunicación, y yo creo que tenemos que resaltar que esto no es para que la persona obtenga una mejor terapia, sino es para que ejerza sus derechos de acceso a esa atención, ¿no? Creo que desde un modelo de derechos, ¿no?, yo que estoy en el área jurídica, habría que darle la vuelta a la importancia de ese derecho a comprender, ¿no?, y a acceder que nos da la accesibilidad. Y por último, pues bueno, simplemente creo que es importante resaltar, lo ha dicho Olaya, ¿no?, ese papel de las familias y ese papel no de control, sino que cómo podemos buscar y cómo podemos ayudar a las familias para que tengan la información necesaria y para que además puedan tener un papel activo en esa solución de esa o de esa no reincidencia de la persona, ¿no?, en ese problema de adicción. Bueno, pues nada más, creo que de aquí resulta que tenemos mucho que trabajar de aquí en adelante, ¿no? Y que, bueno, pues que hemos tenido un buen inicio porque creo que el seminario ha sido muy rico y muy interesante. Muchas gracias a los asistentes, la verdad es que ha habido muchas personas conectadas, creo, tenía por aquí apuntado, ha llegado a haber 290 personas conectadas y creo que eso, bueno, pues no es tanta la importancia de que estén los dos presidentes como Carmen y Luciano, sino que es un tema que creo que es emergente, ¿no?, y que está claro que tanto las personas como los profesionales como las familias tenemos interés en conocer más. Así que muchas gracias y hasta la próxima, que yo creo que habrá otra. Muchas gracias.